Queridas amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Familia D. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que debe de verdad interesarnos a todos como sociedad, porque es un tema que tiene que ver con la autoestima y con el desarrollo de nuestras hijas e hijos. Sí, hoy vamos a hablar de discriminación y los efectos que esta tiene. Para empezar, les voy a compartir una breve definición de discriminación. Resulta que la discriminación es un trato diferencial y perjudicial que se hace hacia alguna persona o grupo de personas por alguna característica. Puede ser raza, puede ser por cuestiones ideológicas, puede ser por discapacidad y otros factores, por supuesto. Entonces, bueno, para hablar de este tema, invité a nuestra fiel colaboradora de IMIDI, a la psicóloga Rosaura de Moner Carreón, a que comparta con nosotros, porque bueno, ya ustedes saben que ella tiene una maestría en psicología clínica y bueno, por supuesto nos puede compartir sobre los efectos de la discriminación y algo bien importante también, cómo podemos nosotros como familiares darnos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija está viviendo discriminación. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría comenzar básicamente con esta parte de las alertas que debe de tener un padre de familia, un docente, un hermano, un amigo para las personas con discapacidad que están sufriendo discriminación. Y entonces vamos a hablar, por ejemplo, de las personas que cuentan con lenguaje y que no cuentan con que no cuentan con lenguaje, que son no verbales. Hablando de las personas no verbales, de todas maneras Comunican. de todas maneras siempre comunican. Entonces es importante hacer ver a los terapeutas o las personas que están trabajando con el chico no verbal que la comunicación es muy importante, ¿no? Entonces, de todas maneras, aunque no tenga lenguaje, sí puede llegar a comunicar mediante señaléticas, mediante pictogramas, hay varios métodos, ¿no? Entonces, bueno, enseñar a comunicar esta parte. Pero hablando de eso, todos los chicos, todas las personas tenemos una personalidad y entonces cuando esa personalidad se empieza a ver dañada y se empieza a ver afectada, evidentemente empiezan a tener cambios. No, si por ejemplo el niño era muy alegre, reía mucho, le gustaba por ejemplo escuchar música o bailar y entonces de repente deja de hacerlo, por ahí puede ser una alerta. El que se haga pipí o popó cuando ya controlan esfínter es una alerta muy importante porque está hablando está hablando de un abuso. Ahora, es importante entender que la discriminación es una forma de acoso y el acoso es una forma de violencia. Entonces, cuando tú estás discriminando a una persona, a un chico con síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad, estás siendo violento, estás violentando. Entonces, a nivel de derechos humanos, eso tiene una repercusión, ¿no? Y a nivel legal, evidentemente, eso también tiene una repercusión, porque es una cadena al final de cuentas, ¿no? De discriminación, es acoso y es violencia al final de cuentas. Y es un delito. Exactamente, que es lo más importante, que es un delito que desafortunadamente en México no tenemos la cultura de denunciar o demandar ese tipo de delitos, pero creo que es importante hacerlo y por esto estos espacios, ¿no? Para animar también a la gente. Déjame compartirte, Rosa, ahorita que estás diciendo de que es bien importante denunciar, es muy importante respaldar a nuestras hijas e hijos. Les voy a compartir que el otro día me contactó por inbox una señorita y me dijo, ojalá, y me hubiera gustado mucho que mis papás me defendieran tanto como tú estás defendiendo a tu hijo. Por supuesto que nuestros hijos saben cuando les respaldamos, cuando les apoyamos, y eso es muy importante para ellos. Entonces, aunque la cultura de la denuncia tiene muchas aristas, algo que es bien importante y que debemos considerar como familias es que nuestros hijos sí perciben nuestro respaldo y nuestro amor a través de la denuncia. Eso es algo muy importante porque al final de cuentas, cuando una persona empieza a ser discriminada, el autoestima empieza a cambiar. Y si tú tenías un buen autoestima, una autoestima alta, porque a lo mejor en tu casa siempre te apoyaron tus habilidades, etc. Y entonces de repente llegas, por ejemplo, a una escuela en donde los niños, y peor aún, que se da el caso, y usted lo sabe más que nadie, donde los docentes y los directivos
son los que están discriminando, el autoestima va siendo cada vez más bajo, y entonces evidentemente el rendimiento escolar, el rendimiento personal y el rendimiento emocional, la situación emocional de los chicos ya no es la misma. Entonces es importante entender que fuera de esta parte de la demanda, y eso que es muy importante no dejarlo, que también debe de haber un apoyo psicológico y una atención psicológica, porque nuestros chicos empiezan a tener autoconceptos negativos de ellos mismos. Entonces cuando uno tiene un autoconcepto negativo, tiende a disminuir esa parte de yo soy importante, yo soy bueno, y entonces empieza algo que no debería de existir en ellos, porque ellos no tienen la culpa, lo que es precisamente esto, un sentimiento de culpa. Entonces es importante estar atento a las alertas. Si mi hijo, por ejemplo, era sociable, se llevaba bien con sus amiguitos, se llevaba bien con sus primos, entonces de repente ya es retraído, ya no sale, ya no le gusta ir a la escuela, cuando su hijo de repente diga ya no quiero ir a la escuela y sea una constante y empiece a inventar muchas cosas, ojo ahí, no, porque sí, de repente los niños a lo mejor que quieren dormir más, pero cuando ya es una constante y cuando a los chicos se les ve un sufrir cuando de repente pasa eso, ¿no? Entonces sí debemos de estar muy alertas en eso, ¿no? Porque entonces les comentaba, las emociones empiezan a cambiar y entonces empiezan a tener un autoconcepto negativo, un sentimiento de culpa, y entonces empieza a aparecer algo que es el peor enemigo de todas las personas, la ansiedad. Y empieza a aparecer ataques de pánico, y entonces empezamos a elevar cada vez más este tipo de sintomatologías, y entonces llegamos a algo que no quisiéramos que estos chicos llegaran, que es a una depresión, ¿no? Y una depresión, y ya poniéndolo como un cuadro depresivo, puede tener, y no importando que el chico tenga o no discapacidad, puede tener pensamientos suicidas e incluso intentos suicidas, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado y mucho ojo ahí, porque la discriminación va más allá de lo que nos puedan platicar en cuanto a las denuncias, o sea, va más allá emocionalmente. Y ojo, hace un momento estábamos platicando con la maestra de esto, entonces el que las personas de repente se arrepientan de, híjole, no debí discriminar, híjole, hay que tener cuidado también el cómo se arrepienten y el cómo lo están percibiendo, sobre todo por eso, el cómo lo están percibiendo, que a lo mejor cierta persona discriminó en su momento, pero ¿por quién te estás arrepintiendo? ¿Por ti, por las repercusiones que puedas tener tú, o por lo que le hiciste a la persona? ¿No? Entonces ahí también entra una calidad humana, no sé, la calidad humana de cada quien y los valores, la escala de valores que tenemos cada quien. Pero es importante entender esto, ¿no? Que hay cierta sintomatología alrededor, hay ciertas alertas alrededor, y estas que les acabo de comentar son las más comunes. No lleguemos a esta parte de que nuestros chicos con discapacidad estén teniendo depresiones o intentos suicidas o pensamientos suicidas, ¿no? Porque aparte, de repente la violencia, ¿no? Como es la discriminación, que ya platicamos que la discriminación es una forma de violencia, la violencia genera violencia, ¿no? Entonces también de repente el chico puede volverse violento, y puede ser una cadena, ¿no? Que a quien tú ante tus ojos puedes ver inferior, porque alguien a ti te vio inferior, entonces tú puedes ir repitiendo esa cadena, y entonces eso también es lo que hay que evitar. Sí, por supuesto, de repente se dice, ay, pero ¿para qué tanto alboroto? O sea, si nada más no lo dejaron ir, nada más no lo dejaron participar, nada más lo sacaron del salón, nada más lo aventaron por allá, ay ya, pues nada más. No, no es nada más. Es muy importante que nosotros le demos el justo valor a lo que están sintiendo, a lo que están viviendo nuestras hijas e hijos con este tipo de acciones. Y necesitamos pararlo porque no es un trato digno, porque no es un trato que merezcan, porque es parte de sus derechos humanos. El derecho a la igualdad y a la no discriminación es un derecho humano. Entonces, de verdad que es bien importante que le demos ese peso, ese valor y ese reconocimiento, y que estemos dispuestos a apoyar a nuestras hijas e hijos. Ya vemos que las consecuencias pueden ser muchas, incluso algunas pueden ser irreversibles, y la verdad es que no lo merecen, nadie lo merece. Exacto, ¿no? Y también es importante, una vez que una persona es discriminada, como papá, decir, bueno, ¿qué hago? No, o sea, ya está siendo discriminado, lo quiero apoyar, entonces, ¿qué hago?
También es importante encontrar a personas como la maestra Karina, que está apoyando ahora al 100% como a las familias y a las personas que han sido discriminadas por discapacidad o por alguna otra situación. Es decir, bueno, ¿a dónde voy? No, o sea, el tener un camino también es importante, entonces, y el tener una guía, ¿no? Entonces es importante también hacer saber a las personas que aquí en IMIDI puede ser también esa guía, no esa guía de decir, mira, yo pasé esto, tienes que hacerlo así. Y que no se olviden tampoco, yo soy muy insistente en eso, no se olviden tampoco de la salud emocional de los chicos, porque al final de cuentas es muy complicado el que ellos solos, ¿no? Cuando uno tiene un problema emocional y un problema que es donde ya aparece ansiedad, donde ya aparecen ataques de pánico, donde ya se ve disminuida a lo mejor mi parte social, etcétera, solos no podemos salir, ¿no? Entonces brindémosles el apoyo emocional también que corresponde, porque a final de cuentas las repercusiones emocionales y las repercusiones psicológicas pueden ser muchas si no se trabajan a tiempo. Así es, y fíjate que es bien importante el que hoy día sepan las familias que de verdad cuentan con nosotros. En IMIDI firmamos 2 convenios de colaboración ya con 2 despachos jurídicos que están brindando ya asesoría, orientación y acompañamiento jurídico en todos estos casos de discriminación educativa en el estado de Veracruz. Así es que si ustedes están viviendo una situación como algo de lo que les hemos comentado, que tiene que ver con discriminación, que tiene que ver con discriminación educativa en el contexto escolar, de verdad comuníquense, acérquense, juntos lo podemos lograr, estamos para respaldarles, para apoyarles. Sabemos que es un camino que estamos, digamos, arrancando. ¿Por qué? Porque en nuestro estado, en nuestro país, verdaderamente no existe la cultura de la denuncia, por una parte. Por otra parte, es evidente que hay poca credibilidad en nuestro sistema de justicia, pero también es cierto que ya dimos el primer paso, que ya tenemos resultados, que ya encontramos cómo podemos hacer valer los derechos humanos de nuestras hijas e hijos, y toda esta experiencia que se ha ido acumulando en estos 7 años de lucha, bueno, pues están en disposición y en apoyo de todas aquellas familias que nosotros sabemos y entendemos perfectamente bien los efectos de la discriminación. No porque lo hayamos leído, no porque nos lo hayan platicado, porque lo vivimos, ¿no? Entonces, de verdad, es necesario tomar acción, es necesario unirnos y hacer una cadena de apoyo. Y en IMIDI somos justo esa cadena de apoyo que estamos en la mejor disposición de seguir apoyando a todas aquellas familias que están viviendo situaciones como esta. De repente me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Es que tuve que cambiar a mi hijo de escuela y al llegar a la otra escuela la directora me dijo, pues no se lo quiero aceptar porque ya sabemos que usted es mamá conflictiva. O sea, es un estigma, es un daño moral tan grande que se puede hacer hacia una familia que decide defender a sus hijos e hijas. Ojo, una mamá o un papá o una familia que alza la voz en defensa de su hijo o de su hija que está siendo discriminado, que está siendo violentado, que está siendo vulnerado en sus derechos humanos, no es para nada una familia conflictiva. Es una familia que ama y respeta profundamente a su hijo o a su hija y por eso está dispuesta a dar la cara por él. Entonces les invitamos a hacer contacto, a comunicar esta información, a que sepan qué es discriminación, porque también es un tema del que poco se habla y no muchas personas saben, ¿no? El otro día también me contactó una señora y me preguntaba, bueno, ¿qué vivieron, no? Y pues ya le platiqué y me dijo ella, ¿sabes? Nosotros vivimos exactamente lo mismo con mi hija cuando iba a la escuela, pero no sabíamos que era discriminación. Y creo que eso es algo muy importante porque como seres humanos tendemos o culturalmente más bien nos han enseñado a normalizar la violencia, ¿no? Y entonces empezamos en algo que yo siempre llamo como el por lo menos no, porque empezamos, bueno, no lo dejaron ir al paseo, pero por lo menos no Sí, se lo dijeron, ajá. Pero entonces empezamos, ¿no? Pasa otra cosa, bueno, pero por lo menos no, y le vamos subiendo. Y entonces vamos normalizando hasta que el chico ya está mal emocionalmente, ya no quiere ir a la escuela, ya no tiene amiguitos, ¿no? Entonces no normalicemos la discriminación y la violencia. No es normal, no es bueno para el chico que le digan tú no, ¿por qué?
no te portas bien, tú no, porque no, o sea, nosotros como terapeutas y como docentes, ellos deben de encontrar las estrategias necesarias para que no pase, ¿no? Y entonces hacer una atención verdaderamente integral, ¿no? Porque sí existimos personas y existen instituciones en donde se les puede brindar el apoyo, ¿no? Pero pues sí, hay veces que no quieren o por cualquier situación, ¿no? Entonces es importante entender eso, que no tenemos por qué normalizar esas situaciones, ¿no? La discriminación no se normaliza y entonces no entremos en un por lo menos no pasa tal cosa y cuando pasa le subimos el nivel y por lo menos no, entonces cuando vemos nuestro hijo ya le pegaron, ya lo quemaron, ya le hicieron, ¿no? Y entonces no tenemos por qué llegar a esas instancias. Así es, entonces, ojo, mucho ojo. Nos vemos pronto.